Muy buenos días, muy buenas noches, amigos radionositeros. Bienvenidos a esta vuestra casa, a esta vuestra Rock and City. Bueno, pues le vamos a dar trabajo a estos políticos con el programa de hoy, eso espero, que les demos trabajo para que tengan que hacer horas extras y que nos desdigan y refuten todo lo que le vamos a decir aquí. Y ya sabemos que como no son muy acostumbrados a trabajar, pues bueno, por lo menos eso, si ya les ponemos a trabajar para refutarnos, oye, pues ya hemos hecho algo. Sacarlos de su ensimismamiento, de su modorra catatónica en los sillones de ese parlamento inútil y ponerlos a trabajar, porque van a tener que hacer trabajo, porque para enterrar a la historia esto no es como convencer a cuatro paletos, o 4 paletos de partido, ¿no? Esto es algo macordo, o sea, van a tener que enterrar a la historia misma bajo toneladas de basura mentirosa para poder refutar, para poder salir de lo que le vamos a meter en el programa de hoy. Lo políticamente correcto y siniestro nunca ha tenido tanto poder ni influencia, y de hecho las redes sociales se han transformado en un instrumento, curiosamente, de uniformización. Se ha llegado a un nivel de que la gente no piense, no reflexione, sino simplemente ponga lo primero que se le ocurra. Lo primero que se le ocurra pues está influido por las dos ideas tontas que circulan, que el poder y el régimen se encargan de que circulen continuamente. Las dos ideas tontas, la gente no escapa de ahí, está aprisionada por, claro, hay también una hegemonía cultural, como decimos, en el propio sistema educativo, sistema institucional, donde, todo eso está perfectamente controlado por un ministerio para que la versión de la historia, de la sociedad, de la política, de la constitución, de la economía que llegue a los alumnos sea la del poder. Entonces, claro, esto es como de Matrix, como la película Matrix, ¿no? Como asome ahí algo una especie de error en el algoritmo de Matrix, pues eso inmediatamente se silencia, ¿no? O se tiene por algo de locos o por algo así de pirados, ¿no? Como nos llaman por aquí algunos los de sensacionalistas, nos llaman por ahí, ¿no? Europa no aprendió las causas que lo llevaron a la Segunda Guerra Mundial y de hecho repitió, o sea, consideró que lo de Hitler había sido algo excepcionalmente patológico y no el producto del propio fracaso de los sistemas parlamentarios, sistemas, vamos a decir, así protopartitocráticos. Lo que llevó a Hitler tan fácilmente al poder no fue un rapto de locura de los alemanes, porque al fin y al cabo en las elecciones del 32, ¿cuántos votaron a Hitler? En estos regímenes pactistas, el que le da el poder a Hitler en Alemania, contrariamente a lo que se dice por ahí, no fue el pueblo alemán, fueron los pactos con los partidos de derecha. No interesa sacar esa conclusión porque pondría en entredicho el qué, por la falsedad de los regímenes actuales, porque los regímenes actuales políticos son muy parecidos a los que había antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, no se quiere ver eso, ¿no? Que lo que hay hoy en día, pues eso son dictaduras, son incluso peor que lo que había antes, porque son dictaduras parlamentarias. Se le dio esa doble vuelta a lo que había antes en Europa, se convirtió el régimen cuasi parlamentario que había antes en Europa, se convirtió en régimen politocrático, porque los aliados norteamericanos querían tener después de la Segunda Guerra Mundial, pues una Europa estable aunque fuera corrupta. No les interesaba que el pueblo, que no hubiese democracia, lo que les interesaba es que los títeres que pusieran ahí, que dependiesen de ellos, esta gente que fue derrotada por Hitler en Alemania o en Italia, por ejemplo Konrad Adenauer o de Gasperi, fueron derrotados por Hitler absolutamente. Pues a estos los americanos después de la Segunda Guerra Mundial los pusieron al frente de estos países para asegurarse su fidelidad, o sea, sabiendo que tú controlas a Adenauer en Alemania o a de Gasperi en Italia, sabes que controlas a sus países. La Unión Europea es una falsificación, no tiene nada que ver con Europa. Europa, en fin, eso es otra cosa totalmente distinta. Se han adueñado de ese concepto para ocultar el auténtico concepto, que es simplemente, pues eso, un chalaneo, un zoco árabe a lo grande, montado para beneficio de multinacionales, de empresas, de bancos, etcétera. De lo que ya sabéis, el experimento de la burocracia política, y no lo vais a creer, pero así es, lo vamos a demostrar en el programa de hoy, es de la propia Alemania nacional socialista, los fascismos. Son los fascismos los que elevan la importancia del partido a nivel del Estado. Y de hecho se mezclan, se unen. El partido ya deja de ser una especie de carcasa o de
club, en primer lugar, de club, que era de club de amiguetes, se podría decir, ¿no? Que fue como surgió en la Francia revolucionaria. El invento del partido en el estado del Parteienstaat ¿no? Esto es un alimento de Alemania, o sea, de los fascismos. Son los que elevan, o sea, los que hacen hipostasian casi, ¿no? Al partido político a meterlo en el Estado. Entonces, partido político, Estado y voluntad del pueblo es lo mismo. Y por supuesto, esto a través de la burocracia del nacionalsocialismo, que era tecnocrática, como veremos ahora. Buena parte, y esto es otra cosa sorprendente, que ya os decimos en el programa de hoy, que buena parte de la burocracia nacionalsocialista era tecnócrata, algo parecido a lo que pasó con el Opus Dei en la España de Franco, ¿no? Era tecnócrata, es decir, que ni se sentían, que no tenían el carnet, muchos de ellos no tenían el carnet del Partido Nacionalsocialista, ni profesaban la ideología nacionalsocialista, ni por tanto se sentían nacionalsocialistas, aunque eran la burocracia de Hitler. Palabras claves, como digo, que hoy conocemos como productividad laboral, sostenibilidad, mantenimiento, estado de bienestar, tienen su origen en la ciencia social de los años 20 y los años 30, que los burócratas con las manos libres de la Alemania nacionalsocialista desarrollaron hasta sus más siniestras consecuencias. Y esto no lo digo yo, esto lo dice un experto de esa época, un científico social de esa época, como era Zygmunt Bauman, que él decía, en sus propias palabras, la revolución nacionalsocialista fue un intento de llevar a la práctica la ingeniería social de la época para optimizar la estructura social. Bueno, pues esto que estamos diciendo, lógicamente, cambia radicalmente la interpretación de los hechos, como la persecución contra los judíos, por ejemplo, ¿no? Ya que esas persecuciones no se hacían por una especie de impulsos irracionales, sádicos, ¿no? Ideológicos, racistas, sino que mucho antes de proceder a esas persecuciones aparentemente espontáneas, promovidas por una especie de bajo instinto racista del nacionalsocialismo, lo que había era un frío y utilitarista cálculo económico de lo que se iba a obtener con la enajenación y el embargo de las propiedades y patrimonio de los judíos una vez fueran, quitados de ahí, embarcados y metidos y desterrados a campos de concentración, a guetos o a otras regiones. Esta gente, los burócratas de antes y los burócratas de partido de ahora, siempre justificarán su ideología tecnocrática jurando que hacen lo mejor que su conciencia de expertos les dicta, es decir, la racionalización del crimen más abyecto se desensibiliza completamente contra el asesinato en masa. Hay reducción de la población, oye, por vuestras políticas por vuestra aplicación política está muriendo gente, o está reduciendo la población, para ellos eso, o no nacen, o se mete una reducción de nacimientos, que casi que es lo mismo, ¿no? Hombre, se puede decir en diferido, como dicen ellos, en diferido, es una especie de reducción de población en diferido, es decir, no nace nueva gente porque las políticas que hay van en contra del nacimiento, van en contra de que se formen familias y tal, porque es imposible, ¿no? Con las carencias económicas que hay, carencias sociales que hay, es imposible. Bueno, pues eso a ellos no les importa. Ellos siempre van a decir, no, nosotros, oye, esto es lo que, claro, la productividad, todo este rollo, pues oye, esto, os jodéis, no tenéis hijos, y los que tal, os morís por poco productivos. Esto es al final lo que quiere decir, sin reconocer que el problema pues está en la propia constitución del régimen político, que es corrupto, que es una mafia. Pero como eso no lo van a reconocer nunca, pues seguirán utilizando este tipo de lenguaje que utilizaban también la burocracia del nacionalsocialismo para exterminar poblaciones enteras. Por supuesto, esta matanza ya no se perpetra en campos de concentración, sino en sociedades felices y despreocupadas a lo largo de 1 o 2 décadas. Entonces se hace invisible y, como en Alemania nacionalsocialista, la gran mayoría lo termina por aceptar pasivamente o con indiferencia, lo que siempre es tomado por el poder como un apoyo a sus planes de liquidación poblacional, porque esto también pasó en Alemania nazi.